¿Por qué? Me van a decir, pues si todo es cerámica. Bueno, sí, todo es cerámica, pero... Ay, me voy a hacer para acá, porque, o sea, no ando un poquito para atrás porque ya me lastimó la vista. Porque aquí el tema es que todos los productos para sublimación rígidos, para poder trabajar con ellos, necesitan un recubrimiento de polímero, ¿sí? Todo esto, acuérdense que yo les decía ayer, el ejemplo, ¿no? De que fueron a la ánfora y compraron un tarro. Y me dice, José Luis, compré el tarro en la ánfora, pero no me sublimó. No, pues ¿cómo te va a sublimar? Nada más compraste el puro vidrio. Lo que necesitas es que tenga un recubrimiento de polímero. Y polímeros hay muchos tipos, ¿sí? Ayer comentábamos de que, bueno, yo compré una taza y le estoy dando un tiempo y una temperatura, pero después volví a comprar otro lote, le daba el mismo tiempo y le daba la misma temperatura y no me funcionaba. ¿Por qué? Me quedaba más jaspeada o me quedaba más tenue la imagen. Bueno, por la sencilla razón de que esa taza tenía un polímero que era de alta densidad. Lo voy a explicar un poquito más. La sublimación, ayer para la gente que me acompañó lo estábamos comentando. La sublimación como nosotros la conocemos, no importa lo que sea, un llavero, una taza, una playera, es exactamente el mismo proceso. Está dividido en dos cosas. Uno es propiamente la sublimación como la conocemos, es decir, aumentamos la temperatura y el pigmento de lo que originalmente era la tinta, que ahora está alojado en el papel, el pigmento se gasifica, pasa a ser sublimado para transferirse al material con el que voy a trabajar, ¿sí? La otra historia, la otra parte de la historia es un proceso que se llama dilatación térmica, ¿sí? Que también sucede cuando caliento los materiales, ¿sí? Es decir, por un lado sublimo el pigmento y por otro lado dilato el polímero o el poliéster en el caso de los textiles. A la hora que yo hago ese proceso de dilatación térmica, el pigmento va a entrar gasificado y a la hora que se enfría el producto sucede exactamente lo contrario en ambos casos. Es decir, el pigmento vuelve a pasar a estado sólido y el polímero o el poliéster, polímeros rígidos y poliéster en textiles, acuérdense. El poliéster o el polímero vuelve a cerrarse, es decir, la dilatación térmica termina, se contrae y el pigmento queda completamente encapsulado. Ahora, lo que nos trajo aquí fue el tema de los rígidos. ¿Qué pasa con los polímeros? Bueno, lo que pasa es que tenemos polímeros de alta y de baja densidad. José Luis, ¿qué es un polímero de alta y de baja densidad? Bueno, va a ser muy fácil y traigo el ejemplo exacto, se lo voy a pasar para que lo vean. Este es un polímero de alta densidad, este es un polímero de baja densidad. Estos son los únicos dos materiales rígidos que no necesitan un recubrimiento, porque en sí mismos son polímeros. Acrílico y el otro que es PVC. Es PVC. Si ustedes los tocan al tacto, se van a dar cuenta cómo el PVC inmediatamente es mucho más poroso, mucho más frágil, incluso le pasan la uña y lo pueden rayar. Es un polímero de baja densidad. Un polímero de baja densidad normalmente es más opaco, ¿sí? Tiene menos brillo. Por eso cuando ustedes sublimen el PVC les va a quedar mate. Tiempo de temperatura de este 190 grados, ¿cuánto? 15 segundos. Con 190 grados, 15 segundos, yo puedo sublimar un polímero de baja densidad como es el PVC. Pero ¿qué tal con el acrílico, Gabo? 210 por 120 segundos, 210 grados. Es muchísima la diferencia. Pero estoy hablando de materiales. Conecta esta cosa porque, Gabo, se está como apagando. Quiere decir que un polímero de alta densidad requiere mucho más temperatura y muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Por el tema de la dilatación térmica, ¿sí? Si eso lo queremos traducir a una simple taza, ¿me sucede también? Sí, exactamente. Hay veces que dicen, yo
compré la taza con Color Make y no me gustó porque se me hizo de baja calidad, brillaba muy bonito, pero después, ¿qué creen? Que se me despensó a despintar. En primero no se despinta porque no pintamos tazas. Lo que pasó es que una taza que trae mayor brillo quiere decir que tiene colocado un polímero de alta densidad. Entonces, a lo mejor yo compraba antes con otro proveedor y las tazas no brillaban tanto, pero les daba un minuto y me quedaban perfectamente. Y ahora que trabajé con las de Color Make, que vienen con mucho más brillo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que le daban el mismo minuto y después pasaba que le pasaba el dedo y me quedaba como con el pigmento en la mano. ¿Qué fue lo que pasó? Que me falló el tema de la dilatación térmica, ¿sí? Es decir, requería yo más tiempo y temperatura para que ese polímero dilatara y el pigmento pudiera entrar en estado gaseoso, ¿sí? Eso es lo que sucede en el tema de los polímeros. Polímero de alta y de baja densidad. Ahorita, acuérdense que en estos workshops hago una explicación y posteriormente el compañero Gabriel va a sublimar ambos materiales para que ustedes los vean. Tenemos otros materiales aparte de los que ya vienen aquí, ¿sí? Que son los aluminios, los aceros, pero se los voy a pasar para que los empiecen a ver y quiero que noten la diferencia, para que quede claro cuál es la diferencia, cuál es el PVC y el acrílico y en qué cuál es la diferencia precisamente entre uno y otro, ¿no? O sea, cómo van a notar el brillo y sobre todo la porosidad, ¿ok? Ahora, una vez habiendo aclarado esto de los polímeros, otro elemento que debemos de tomar en cuenta cada vez que nosotros vamos a trabajar con materiales rígidos son las características del mismo material. Cuando trabajamos con poliéster, sí hay ciertas consideraciones que debemos de tomar, pero no tanto como en el caso de los rígidos. ¿Por qué? Porque todas son telas, ¿sí? Debemos de tomar algunas consideraciones, sobre todo si el gramaje, por ejemplo, ayer no platiqué de gramaje, pero hay gramaje en las telas, peso ligero, peso medio, peso completo, ¿sí? Entonces, a lo mejor el tiempo y la temperatura puede variar un poquito de acuerdo al gramaje con el que estoy trabajando. ¿Para qué? Para no lastimar la tela. Ayer, por ejemplo, platicábamos el tema de las gorras, que decíamos, reducimos la presión, pero aumentamos el tiempo y la temperatura, o básicamente el tiempo, bajamos la temperatura y aumentamos el tiempo para poder reducir la presión y de esta manera no lastimar, no marcar la gorra, ¿ok? En el caso de los rígidos es un tema muy distinto. En los rígidos debemos de tomar en cuenta las características del material. Acuérdense de una cosa, y es algo que en todos los cursos siempre les digo, la solución a los problemas en sublimación no está en los productos mismos, sino en los materiales que los conforman. ¿De qué estás hablando, José Luis? Que cuando nos volvemos más profesionales en sublimación, dejamos de trabajar con tazas, con llaveros, con vasos, comenzamos a trabajar con cerámica, con cristal, con aluminio, con MDF, porque a la vez que nosotros decimos, ¿sabes qué? Sí voy a hacer 20 tazas de cerámica, pero una vez que nos convencemos de las características del material, vamos a saber resolver todos los problemas, porque ese es el tema. Por ejemplo, el caso de la cerámica. Vamos a ver cuáles son sus características. Préstame algo de cristal. Ahí tienes una taza de cristal. Aprendamos a trabajar con materiales, no con productos. Estas dos son tazas, pero esta es cerámica y esta es cristal o vidrio, ¿sí? Pero este es un material poroso, de baja conductividad térmica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién ha sublimado tazas? Aquí. ¿Alguna vez te ha quedado, nosotros decimos cruda, la parte de abajo? ¿Verdad que sí queda cruda? O sea, queda jaspeada, no sublima bien. ¿Por qué? Porque la cerámica es un material poroso, un aislante térmico, por eso lo usamos para los sockets y para los calentadores de agua, ¿sí? Entonces, al ser un material poroso y aislante, necesitas mucho más tiempo para calentar la parte de abajo, por ser un aislante, que la parte de arriba. Tienes mayor volumen de cerámica. Entonces, la misma base de la taza impide
la difusión del calor sobre la taza, ¿sí? En el cristal no sucede eso. El cristal tiene otra densidad, por eso sin la necesidad de un polímero brilla por sí mismo, ¿sí? Sin embargo, es mucho más fácil. Hace rato yo les decía, me preguntaban que si eso necesitábamos una resistencia, la de 750. No sé quién me preguntó, y yo te dije, ¿sabes qué? Lo podemos hacer con la de 11 onzas. ¿Por qué? Porque en el cristal, como en aluminio, conduce mucho mejor el calor. Entonces, tú puedes agarrar, metes una taza y como transmite mejor el calor, no necesariamente tiene que ser del mismo tamaño, lo puedes girar y de alguna manera el calor se va transmitiendo por ese material. En el caso de la cerámica no sucedería eso, ¿sí? Sin embargo, tienes otros problemas. En el caso del cristal, como en el aluminio, tienes el famoso choque térmico. La sacas al aire y revienta. Sí, en el caso del cristal te revienta. Si no, voy a dejar esto mejor porque ya esto está muy feo. A ver. Pero el lugar es una corrida. ¿Sí me escuchan allá atrás? ¿Me escuchas? ¿Sí? Ok, va. Tengo cerámica y tengo cristal. En estos dos, ya decía yo, no voy a tener un problema